Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y por estar acá con nosotros. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy. Un pequeño mensaje quisiera yo iniciar. Bueno, yo soy originario de la ciudad de Monterrey, de una familia de un odontólogo que ha sido miembro del International College por muchos años y hace algunos años, no voy a decir cuántos, papá me llevó a la Ciudad de México a acompañarlo y tuve la oportunidad de ir a una cena y un evento del International College y ahí conocí a algunos de los pilares de la odontología de México, como el doctor Antonio Bello, el doctor Woto y otros, ¿verdad? Y para mí fue algo muy motivante, ¿verdad? Ver todo ese ambiente tan educado y tan nutrido de grandes personalidades y de personas que te dejaban una huella muy grande. Que bueno, algún día pensé cuando ya estaba yo en la especialidad de periodoncia, pues ojalá algún día pudiera yo tener la calidad de pertenecer a este grupo y bueno, hoy me siento muy honrado que me hayan invitado, entonces muchísimas gracias. Yo estudié la especialidad de periodoncia, al igual que mi padre, y los dos estamos juntos en la consulta aquí en Monterrey. Esta es una toma fotográfica que tomé yo personalmente en una de las sierras del sur de la ciudad, ya que nos gusta mucho el senderismo. Y bueno, pues como muchos saben, Monterrey es una ciudad industrial que ha crecido mucho en los últimos años. Donde tenemos muchas montañas y tenemos la oportunidad de hacer muchas actividades recreativas con fines del montañismo y creo yo que va muy de la mano con lo que es la periodoncia multidisciplinaria, donde siento yo que hemos ido creciendo a través de los años, conociendo un poco mejor el idioma de los tejidos, lo cual nos permite pues tener un poquito de mayor conocimiento sobre los pasos que vamos viendo en la cicatrización de los procedimientos que le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Y hoy el tema de mi plática es la evolución de la periodoncia multidisciplinaria y cómo hemos ido hasta donde hemos estado llegando. Quisiera dar las gracias al International College of Dentists, al doctor José Ángel Cifuentes por la invitación y a todo el grupo por darme esta oportunidad el día de hoy, que para mí pues es un honor. Este es nuestro consultorio acá en Monterrey. Estamos en la Colonia del Valle y, como les digo, estamos papá y yo asociados. Yo quisiera empezar por dar las gracias a mis mentores. Ciertamente mi padre ha sido el mentor principal que he tenido yo en mi vida, tanto profesional como personal. Y otro de los grandes personas que me han ayudado mucho a mí en este camino tan hermoso que es la odontología es el doctor Mauricio Alama, con quien he tenido la oportunidad de seguirlo y de aprender muchas cosas con él y compartir eventos científicos y no científicos. Entonces siempre estoy agradecido con ellos por todo lo que me han otorgado. Y creo yo que quisiera yo comenzar por hablar un poquito de la palabra evolución, ¿verdad? Evolución, siento yo que está muy ligada al proceso de cambio, ¿no? Y entonces, en periodoncia, al igual que en todas las especialidades de la odontología, hemos tenido una evolución muy interesante, una serie de cambios. Y se me figura a mí mucho como los cambios que hemos tenido en otras áreas como la fotografía, ¿verdad? Por ejemplo, en las cámaras, tratando de ver las cosas antiguas en la consulta papá, pues me encontré yo con una cámara que la foto está un poco fuera de foco, de Yashica, de allá por los años 70, que era con la que papá tomaba fotografías de sus casos, ¿verdad? Después en los 80, cuando yo estaba en la Facultad de Odontología, tenía esta misma Yashica que vemos en el centro, ¿verdad? Que era más sofisticada, aún de rollo, ¿verdad? Con un flash circular o llamado ring flash. Y esta nos permitía tener una mayor calidad en las tomas de las cirugías, ¿verdad? Y era pues un avance muy fuerte este cambio en la cámara, ¿verdad? Y ahora nos toca a nosotros estar en la era digital, donde tenemos unas cámaras mucho más completas, digámosle así, o mucho más sofisticadas, que nos permiten ver muchísimos parámetros que antes no teníamos. Y uno de ellos, sin duda, que nos ha ayudado bastante, pues es la posibilidad de ver la fotografía en el instante que la toman. Antes todos nos pasó que cruzabas los dedos de que no te fueran a velar el rollo al momento de llevarlo a revelar.
y cuando hacías una presentación, pues todo era diapositivas y viajabas con los carruseles. A mí todavía me tocó hacer eso cuando regresé de la especialidad. Entonces, el tema de la era digital, de la fotografía digital, nos ha dado la oportunidad de hoy tener la posibilidad de guardar las memorias de casos clínicos y casos relacionados con la profesión, y así como otros ejemplos como la fotografía que les mostré al inicio, ¿verdad? De una manera más simple, ¿verdad? Más ordenada, con mayor calidad de resolución. Y esto ha sido gracias a una evolución que hemos ido llevando en las cámaras, en la fotografía, ¿no? Y entonces, de igual manera, como hemos tenido esa misma evolución en la fotografía, hemos tenido una evolución en todo lo que hacemos, ¿verdad? En periodoncia hemos ido evolucionando, entendiendo cómo los procedimientos tienen un porqué. El manejo de los tejidos conlleva ciertos parámetros que son sumamente importantes. Uno de ellos, sin duda, son los instrumentos. Por ejemplo, el instrumento que les muestro en la parte de arriba superior, es un instrumento que se utilizaba mucho en los 80s como elevador de periósteo, ¿verdad? Y incluso cuando yo estaba en la carrera, que me escapaba con papá en las tardes para verlo y tratar de aprender cómo hacer los pasos de un procedimiento quirúrgico y cómo entender más que todo la cicatrización, pues me daba cuenta que estos eran los instrumentos que él utilizaba, ¿no? Incluso cuando yo llegué al posgrado en el año 93, también era un elevador de periósteo muy utilizado. No fue sino hasta después del año 2000 que fuimos cayendo en el tema de la microcirugía más a detalle y entendiendo cómo la forma en la cual manejamos los tejidos va a tener mucho que ver con el resultado que vamos a tener. Y fueron ahora nombres como Hurtzeller, Otto Suhr, Zucchelli, mismo Pat Allen, Dallas, que nos han cambiado la perspectiva de muchos de los procedimientos en periodoncia, dando la entrada a instrumentos como el que vemos abajo, que es un elevador de papila y que te cambia completamente la forma del partido, ya que te da una posibilidad mayor de poder reflejar una papila internamente sin abrir un colgajo, ¿verdad? Y lo cual te permite tener un control más estricto sobre la inflamación y lo que conlleva todos los pasos en el postoperatorio de un procedimiento periodontal. También hemos tenido una evolución en las hojas de bisturí, ¿verdad? Y en otros instrumentos que utilizamos. Los instrumentos que ven arriba de color negro son instrumentos que crearon los doctores Otto Suhr y Marcus Hurtzeller de Alemania, y son instrumentos muy específicos para cierto tipo de periodontos y cierto tipo de zonas que ciertamente nos hacen la tarea más fácil, ¿no? Y el de abajo es un microbisturí cuya punta es flexible y te permite llegar a zonas donde a veces tenemos situaciones, por ejemplo, un canino ectópico que está muy hacia vestibular y tenemos un biotipo delgado, por ejemplo. Ese tipo de situaciones para hacer un colgajo en túnel, por ejemplo, es muy complejo con una hoja de bisturí convencional. Entonces, este tipo de bisturís ciertamente nos permiten tener un acceso mucho más específico y puntual, digámoslo así. Y entonces, de esta manera podemos dominar un poco mejor el manejo de los tejidos, ¿verdad? Y estos son también las hojas de bisturí que hemos ido utilizando con el paso de los años. La de en medio es la 15C convencional, que tiene ya muchos años utilizándose. La del lado izquierdo de su pantalla es un microbisturí de la casa de Bemet, con la hoja flexible, que a mí me encanta, lo utilizo todas las veces que hago cirugía plástica periodontal y muchas veces que hago implantes también lo utilizamos. Y la del lado derecho es una hoja de microbisturí de Hugh Freedy, que también es muy útil, es un poquito más ancha, ¿verdad? Esa, cuando tengo un biotipo mediano o grueso me agrada, cuando tengo un biotipo delgado prefiero la otra. Entonces, bueno, todo esto ha sido gracias a la evolución en la forma de tener los parámetros claros en nuestra mente de cómo funciona la cicatrización y qué es lo que mejor podemos hacer para darle al organismo la oportunidad de cicatrizar favorablemente. Y de la misma forma, también hemos ido teniendo una evolución
en la forma de trabajar, en la iluminación, por ejemplo. Para nosotros es clave tener una buena iluminación. Nosotros utilizamos esta lámpara de doble luz desde hace algunos años, que sentimos, tanto papá como yo, que te da la posibilidad de ver en áreas donde, por ejemplo, antes batallábamos, por ejemplo, la segunda molar inferior, en la zona lingual, cuando nos colgamos en esa zona, muchas veces es complejo la visibilidad por la inclinación de la pieza, por la apertura de la paciente, etcétera. Y la doble luz nos ayuda bastante a tener mejor visibilidad. Y cuando tenemos mejor visibilidad, pues ciertamente la probabilidad de tener los resultados que buscamos, pues es mayor. Y entonces, de esta misma manera hemos ido entendiendo cómo el periodonto tiene ciertos requerimientos y ciertas características que si logramos manejarlas adecuadamente, los resultados van a ser pues de un nivel muy superior. Una de las áreas que más nos apasiona trabajar por el grado de cambios que vemos es la cirugía plástica periodontal, ¿verdad? Que son los procedimientos de tejidos blandos. Y en esto también hemos logrado entender con el paso del tiempo cómo hemos cambiado algunos conceptos o la interpretación de algunos conceptos para poder tener acceso a resultados pues muy predecibles y menos incómodos para el paciente. Y uno de ellos sin duda es el posicionado coronal. El colgajo posicionado coronal es ciertamente uno de los más estéticos en la odontología y es una alternativa excelente para poder corregir problemas de mal posición del margen gingival. Sin embargo, pues no es un procedimiento que se puede aplicar a todos los pacientes, ya que requiere ciertas características. Pero cuando las tenemos, sin duda, es una de las grandes alternativas y otra de las grandes evoluciones que hemos encontrado. Por ejemplo, cuando tenemos múltiples recesiones en zonas vecinas o cercanas, con una buena cantidad de encía queratinizada como la que vemos en pantalla, pues podemos hacer un colgajo posicionado coronal con una incisión semilunar. Esto lo publicó por primera vez el doctor Denis Tarnow allá por el año 86. Y es un procedimiento muy predecible, muy simple, donde se hace una pequeña incisión semilunar y con un microbisturí hacemos la preparación interna del pedículo que se va a posicionar coronalmente, ¿verdad? Y podemos llegar a este tipo de resultados después de 6 semanas de cicatrización. Es algo muy predecible, con cierta facilidad, ¿verdad? Y que te da un resultado bastante cómodo para el paciente. Entonces, el posicionado coronal es sin duda algo de lo que hemos evolucionado. Antiguamente hacíamos 2 incisiones verticales, una horizontal, reflejamos todo un colgajo de espesor parcial y después total, y se posicionaba coronalmente, suturándolo de cierta forma con suturas suspensorias. Hoy hemos modificado esto y en ciertos casos se puede utilizar. Este es otro caso donde teníamos una recesión aislada, ¿verdad? Y hacemos un procedimiento similar, hacemos un poquito de retoque en el loto central que está un poco corto, ¿verdad? Y de esta manera vemos cómo va evolucionando la cicatrización hasta que llegamos a la madurez a los 60 días parcial y el antes y el después, 6 meses después del procedimiento. Entonces, es muy claro cómo el manejo de la cirugía plástica o de los tejidos blandos en área de la cirugía plástica, pues nos da la probabilidad de poderle dar al paciente una alternativa de tratamiento muy predecible, no tan invasiva y obviamente al no ser tan invasiva, pues es menos incómoda para el paciente. Y todo esto creo yo que se debe al manejo de los tejidos. Otras veces podemos hacer un posicionado lateral cuando tenemos una suficiente cantidad de encía queratinizada en zonas vecinas al diente en cuestión. Tenemos una recesión de ese diente y hacemos un movimiento lateral del tejido para poder cubrir esas recesiones presentes y tener un resultado donde podamos cubrir esas recesiones y crear esa zona de encía queratinizada tan importante en la cicatrización del paciente y sobre todo el mantenimiento a mediano y a largo plazo, que este es uno de los conceptos que más valor le damos en periodoncia, cómo vamos a poder mantener esos resultados
a mediano y a largo plazo, ya que es importante poderle dar esa posibilidad a los pacientes de tener una estabilidad de resultados y cómo esta estabilidad la podemos manejar con los pacientes. Entonces yo creo que los retos van a seguir siempre saliendo, siempre llegando, ¿verdad? Y hay que mantenernos alertas y siempre dispuestos a seguir avanzando en esta carrera de la evolución o de la madurez profesional y de cómo vamos en nuestra profesión encontrando nuevos retos y poder llegar a dominarlos, ¿no? Y se parece mucho al montañismo que practicamos nosotros, porque muchas veces te encuentras en cierto momento de la escalada donde te entra la duda sobre tomar un camino o el otro. Es importante tener los pies bien firmes y tomar la decisión fría con cierta adrenalina para poder llegar a donde buscamos. En la profesión, ciertamente en periodoncia, como en todas las especialidades, pues esos pies bien puestos en la tierra te lo da la literatura, que tú tengas en mente, que hayas estudiado, ¿verdad? Y que te dé la certeza de que hay una base biológica en lo que estamos haciendo para poder realizar el procedimiento. Esta es una paciente que me llegó referida por el doctor Roberto Ansaldúa, que es también miembro del International College, y la paciente traía una situación donde este central traía una lesión y traía una línea muy similar a una línea de fractura, ¿verdad? Y la paciente se sentía incómoda con su incisivo central, el cual había tenido esa irritación por mucho tiempo, y ella estaba como en un puesto donde tenía que sonreír múltiples veces al día y ella dependía mucho de la imagen de su sonrisa y de su cara. Entonces, debido a esto, pues ella con cierta urgencia, digámoslo así, visitó al doctor Ansaldúa y le pidió cuáles podían ser las alternativas para poder corregir esto. Roberto me hizo favor de enviármelo y juntos estuvimos analizando, vimos la tomografía de la paciente, vimos cómo estaba el análisis, había una línea como de inicio de fractura por palatino, había una lesión periapical grande, considerable en el ápice, y teníamos una situación que no era muy favorable en ese central superior derecho. Entonces, analizando todos estos y los parámetros, ¿verdad? Analizando la literatura que estaba disponible, como cuando tenemos un diente en el sector anterior superior en salud, comúnmente vamos a tener un hueso vestibular muy delgado, ¿verdad? El promedio es menos de 2 milímetros. Nausari en este artículo del 2012 encuentra que el 97% de las veces va a haber un hueso vestibular con un grosor menor a los 2 milímetros, ¿verdad? Independientemente si es hombre o mujer o si es de raza hispana, no sé, asiático, etcétera. Y ha habido también estudios donde valoran el tipo, la relación que existe entre el biotipo periodontal y la tabla vestibular ósea, ¿no? Y entonces, en este tipo de estudios, el doctor Cook encontró que cuando tenemos un biotipo delgado, va a estar esto asociado con una tabla vestibular delgada también. Y todo esto lo analizamos porque ciertamente con el entorno que estábamos viendo, pues el pronóstico de ese diente pues era malo, ¿verdad? Y platicando Roberto y yo sobre las alternativas, consideramos que la mejor alternativa era reemplazar ese diente central con una colocación de un implante. Y el tema era ahora valorar cómo podíamos nosotros controlar y corregir el tema del grosor de la tabla ósea vestibular, ya que la teníamos muy delgada de entrada y teníamos una lesión periapical. Entonces teníamos que considerar todos estos factores previos a el procedimiento. Una de las cosas que más me llama la atención es cuando tenemos ese tipo de casos, es la forma de planearlo y la forma de decidir qué alternativa vamos a seguir. Ciertamente hay muchas alternativas en la literatura, hay extracciones convencionales, las llamadas extracciones atraumáticas, etcétera, el que le agreguemos algún tipo de injerto o no. Y todo este tipo de decisiones son importantes,
Pero el objetivo final, sin duda, va a ser poderle otorgar a la paciente tener un implante colocado donde el rehabilitador nos indique, donde protésicamente sea de utilidad para poderle dar la rehabilitación que se planeó y que se está buscando. Pero al mismo tiempo de entregar esto, es importante para nosotros como periodoncistas entregar un periodonto donde no haya algún rastro de que se hizo una intervención quirúrgica, donde el diente se vea tan igual como el diente vecino natural y que los márgenes gingivales no tengan una discrepancia en la posición, ya que son, en este caso, un central. Entonces, para todo esto, una de las preguntas mayores que siempre nos hacemos es si debemos hacer un colgajo o no hacer un colgajo, ¿verdad? Para hacer la extracción. Idealmente, con el avance de los años, hemos ido entendiendo que al evitar un colgajo, estamos también invitando a los tejidos a no tener tanta contracción, a tener una mejor cicatrización, a tener una evolución mucho menos dramática para la paciente, ¿sí? Ha habido estudios que se han hecho evaluando las extracciones con un colgajo y las extracciones sin un colgajo. Por ejemplo, este listado de 4 artículos habla de los cambios dimensionales cuando se hace una extracción con un colgajo en dientes anteriores superiores. Y aquí, por ejemplo, en 6 meses, los primeros 3 artículos, 2 del ECOVIG y 1 del Camargo, hablan que ha habido una pérdida en la dimensión vertical de 1 milímetro, 1.50, pero en la posición horizontal, es decir, en la anchura del tejido, se han perdido 4,5, de 3 a 4,5 milímetros, que es una, pues, cantidad considerable si estamos pensando en el sector anterior superior. Schropp, a 12 meses en el 2013, había encontrado una pérdida de altura vertical de un poquito menos de 1 milímetro, pero de forma en anchura, casi 6 milímetros. Se me hace un mundo pues de cantidad de contracción al momento de hacer una extracción elevando un colgajo. En cambio, los estudios que hablan de la extracción, donde se hace la extracción sin colgajo, del doctor Ulle Grundel, que está en Suiza, de Cooper, Brownfield y de Gidi, pues hablan de una dimensión de pérdida en sentido horizontal de 1 milímetro en promedio. Y no tenían pérdida en sentido vertical. Entonces, sí vemos que hay una diferencia muy marcada entre el hecho de hacer una extracción con colgajo, perdón, y hacer una extracción sin colgajo. Y por supuesto que vamos a estar buscando la manera de hacer una extracción sin colgajo todas las veces que sea posible para poder tener la certeza de que la contracción de los tejidos no va a ser mayor y los cambios tampoco. Y esto creo yo que es altamente importante en lo que hacemos en nuestro día a día. Entonces aquí hicimos una extracción sin colgajo, logramos mantenerla, la hicimos con el piezo eléctrico de extracción, logramos mantener los 4 tablas óseas, aún y cuando la vestibular estaba muy delgada. La paciente se negó rotundamente porque era esposo de un cirujano plástico, se negó, más bien dicho, su esposo fue el que no estaba muy a favor de que le hiciéramos un injerto de tejido conectivo. Entonces, simplemente nos dedicamos a hacer la colocación del implante, ¿sí? Y la colocación de un injerto óseo. Y al momento de nosotros de colocar, ¿verdad? El implante es importante cuando tenemos las 4 paredes óseas porque podemos hacer una colocación inmediata, ¿verdad? A diferencia cuando tenemos solamente 3.5 paredes óseas, también podemos hacer una colocación inmediata, pero no es de igual calidad. Tenemos que lidiar un poco con la posición del tejido blando. Y cuando tenemos solamente menos de 3 paredes óseas, es decir, tenemos 2 o 3, vamos a tener la posibilidad de colocar un implante siempre y cuando tengamos estabilidad primaria. Si no tenemos estabilidad primaria, no vamos a poder colocar un implante de forma inmediata. Entonces, esto es importante para pensar sobre el hecho de decidir hacer una colocación inmediata o no. En este caso lo logramos hacer
y al colocar el implante de forma inmediata podemos buscar una integración mayor y ese injerto óseo que ponemos en el espacio entre el alveolo y el implante va a formarse nuevo hueso que va a dar una oseointegración muy completa en el implante y vamos a tener una estabilidad para que meses después se pueda realizar la rehabilitación. Aquí está la colocación del implante siguiendo los parámetros de la guía que me había dado Roberto. Dejando ese gap, colocamos material de tejido óseo, en este caso material artificial, y también le colocamos el plasma rico en fibrina. Esto nos va a dar la posibilidad de tener una estabilidad dimensional. Aquí vemos el provisional que había manejado Roberto y cómo va manejando la evolución en la cicatrización. Cuando llegamos a las 2 semanas, a las 8 semanas, y cuando ya están en la parte final ya para la toma de la impresión, estas fotografías son de Roberto, y Roberto hace la rehabilitación, Roberto Saldúa, y esta es la rehabilitación final, ¿verdad? Importante aquí también tener en mente que para poder tener los tejidos blandos en la situación idónea, es decir, con la papila y la altura completa, ¿verdad? Y el festoneo adecuado, es importante seguir los parámetros publicados por el grupo de Salama y Ishikawa en el 2010. Se había publicado originalmente allá por el año 2001, donde habla de las distancias, y creo que es importante cuando tenemos un solo implante y dientes vecinos, pues tenemos un espacio que debemos de respetar de 3 milímetros al menos entre el implante y los dientes, que se puede reducir hasta 1.5, pero que lo ideal sería 3. Y esto te va a dar la oportunidad de tener una papila y el tejido óseo interproximal. Y este es el resultado final, ¿verdad? Con una rehabilitación muy estética y una paciente muy contenta con el resultado. El caso que vamos a ver ahora es otro caso muy interesante donde la paciente que vimos, que también me la refiere una miembro de la International College, que es la doctora Marta Lozano, llega conmigo con una lesión muy grande en este central superior, ¿verdad? En la tomografía, en la periapical se apreciaba un defecto en la zona apical del central. No consideré que estuviera tan grande como cuando ya vimos la tomografía. Y entonces, bueno, valoramos la probabilidad de hacer una extracción buscando una regeneración. Y aquí tenemos una pequeña evidencia de la técnica que iba yo a utilizar. Estaba yo muy inspirado en el doctor José Carlos Martín da Rosa, que es brasileño y que tiene una técnica muy interesante donde toma un injerto de hueso autólogo de la zona de la tuberosidad y lo trae a la zona del defecto y se le rellena con otro tipo de material óseo y podemos lograr una regeneración ósea guiada. Vamos a ver un pequeño video de lo que fue el procedimiento. Y en este procedimiento, básicamente, pues hacemos una extracción atraumática. Agarramos un forceps. Con el forceps hacemos movimientos circulares. Debilitamos la zona del defecto para dejar una zona limpia, completamente limpia, para poder posteriormente hacer la preparación para la colocación del injerto óseo. En ese momento estábamos separando un poquito el tejido vestibular de lo que quedaba de la cresta ósea, porque estaba perdida una parte de la cresta ósea. Vamos a la zona de la tuberosidad y con la ayuda del piezo vamos a obtener este injerto de hueso autólogo. Una vez tomado el injerto, vamos a obtener un poco de mayor cantidad de injerto con el cincel y suturamos la zona, ¿verdad? Para dejar la cicatrización y posteriormente enfocarnos en la estabilización del injerto óseo y la colocación del otro injerto particulado.
Ahora nos enfocamos en la zona donde vamos a colocar este injerto de hueso autólogo, este injerto en bloque. Se coloca, se fija por yuxtaposición, ahí está ya bien fijo. Se agrega un poco de hueso autólogo combinado con hueso oleofilizado. Se compacta bastante bien en la zona del defecto. Colocamos una membrana de colágeno en vestibular para tratar de aportar un poco de estabilidad dimensional con el tejido blando, siguiendo la técnica del cono de nieve del doctor Tarnow. Incluso posteriormente también coloqué un poco de injerto conectivo para darle mayor volumen de tejido blando a la zona. Yo me quedé muy satisfecho con lo que se había logrado, ¿verdad? Con lo que se estaba dando de dimensión tanto ósea con hueso autólogo, que es el llamado gold standard, ¿verdad? Y estaba seguro que íbamos a tener una regeneración ósea guiada muy completa y un proceso muy ancho para poder recibir a la colocación del implante en un futuro. Ciertamente íbamos a esperar alrededor de 6 meses para luego poder colocar el implante. Aquí está una sinopsis de fotografías de lo que acabamos de ver en video. Y bueno, la paciente se fue contenta. Ella tenía un provisional tipo removible, con un dientito en esa zona. Y cuando la vuelvo a ver y me espero los 3 meses, me doy cuenta que tenemos un colapso. Entonces me sentí, la verdad, muy frustrado porque no llegué al punto donde yo había prometido a la paciente, donde yo estaba seguro que iba a llegar, y fue un golpe fuerte, ¿verdad? Entonces empecé a analizar qué fue lo que habrá ocurrido para poder corregir esto. Y justo cuando estábamos en ese lance, ese trance, se le fractura el otro central a la paciente. Entonces, bueno, con esa frustración que yo tenía, empezamos a estudiar más a detalle, ¿verdad? Y cómo pudiéramos corregir. Entonces me quedaba claro que íbamos a tener que colocar un implante y hacer algo de regeneración en esa zona del 1.1. Y ahora teníamos que también extraer el 2.1. Pero habiendo experimentado lo que había llevado ahora, pensé que la alternativa más segura, tomando en cuenta el historial de esta paciente, era intentar la colocación de un implante con la técnica que salió publicada por primera vez en el 2010, que es la llamada Socket Shield, que la publicó Hurseller y su grupo, y que tiempo después Mauricio Lama y su grupo la bautizaron como PET, que es terapia de extracción parcial, Partial Extraction Therapy. Entonces, bueno, este es el artículo original que habla de cómo la técnica va inclinada hacia hacer un corte en el diente, en la raíz, de tal forma que dejas una porción muy pequeña y delgada de la raíz que está hacia vestibular, ¿verdad? Para poder entonces colocar el implante hacia palatino, siguiendo obviamente una guía. Y después vas a tener una cicatrización donde no se va a colapsar tanto el proceso, porque estamos, como quien dice, engañando al organismo. El organismo a nivel celular capta que la raíz todavía está presente, porque hay una porción de la raíz ahí todavía presente, y al momento de colocar el implante, pues no hay ese colapso, ¿verdad? Pero como quitamos el resto de la raíz, tenemos esa zona para poder colocar el implante ahí. Y estos son artículos que ha publicado el grupo de Salama con el doctor Howie Glockman, que es un periodista muy brillante en Sudáfrica, y Jonathan Dutoit, que trabaja con él. Y hablan de cómo podemos utilizar esta técnica dejando una porción vestibular, o también en las zonas de pónticos, donde vas a colocar un puente, puedes dejar esta misma porción para mantener la dimensión en anchura del proceso, ¿verdad? Y entonces básicamente pues lo que estamos haciendo, como les digo, es dejar una pequeña porción de la raíz hacia vestibular y se coloca el implante hacia palatino. Entonces eso mismo fue lo que realizamos del lado en el 2.1, del lado izquierdo de la paciente dejamos una porción de la raíz y del lado derecho colocamos un implante donde íbamos a colocar una membrana
y injerto óseo. Aquí está la porción de la raíz del diente hacia vestibular, el implante y un espacio entre ambos donde vamos a colocar un relleno óseo. Y también colocamos un poco de tejido blando para darle un poco de mayor dimensión de tejido blando, ¿verdad?, a la cicatrización, ¿verdad? Aquí está el primer juego provisionales, ¿verdad? Eran de tipo Maryland, ¿verdad? Ferulizados a los dientes vecinos. Esto es para mí una excelente alternativa provisional siempre y cuando se pueda. Y ves que la misma oclusión o una mordida muy cerrada pues no te permite hacer esto, pero cuando se puede, se me hace fantástico. Marta hizo una excelente labor ahí con los provisionales. Inicialmente no se ve que los márgenes gingivales estén donde deban. Vamos a darle un poco de tiempo, ¿verdad? Aquí está el tercer juego de provisionales. Vemos cómo se va acomodando el tejido mejor. Y ya cuando tenemos el tejido en la posición final, hacemos el último análisis de cómo están los tonos, cómo está el tejido blando, cómo bajó. Estamos hablando de 6, 8 meses después de haber colocado los implantes. Muchas veces se prolonga la etapa provisional, es otros 6 meses o más, no hay ningún problema. Como la paciente ya trae algo fijo, yo pienso que es importante hacerle entenderla que es muy crucial ese tiempo que se le va a dar para poder tener los tejidos en la zona donde buscamos. Y aquí vemos ya el resultado final, habiendo colocado ya la rehabilitación final. En el lado derecho, en el 1.1, se hizo una colocación de implante con regeneración osellada y con un injerto tejido conectivo. Y en el lado izquierdo se hizo la colocación del implante con el socket shield o el PET, sin colgajo. En el lado derecho sí hubo colgajo, ¿verdad? Y en el lado izquierdo no. Y en los dos pusimos injerto tejido conectivo. Y bueno, tenemos un resultado, creo yo, bastante favorable, teniendo en cuenta cómo habíamos iniciado el caso con ese revés en la cicatrización, ¿verdad? Que logramos contrarrestar con otros procedimientos y darle a la paciente un resultado donde sí llegamos a lo que buscábamos. Ahora, cuando tenemos la posibilidad de tener pacientes que han entrado en ortodoncia, ¿verdad? Y han terminado la ortodoncia, es importante valorar, bueno, ¿cuáles son las alternativas que le podemos otorgar a estos pacientes? Este paciente del lado de la fotografía del lado izquierdo suya es un paciente que llegó conmigo, referido por el doctor Juan José Gutiérrez, y el paciente tenía una lesión de reabsorción radicular interna posterior a la ortodoncia, ¿no? Y son casos complejos, sobre todo en el manejo de tejidos blandos, ¿verdad? Y entonces muestro la fotografía inicial, ¿verdad?, que mostraba yo de Monterrey, en la zona de la Huasteca, donde en esta ocasión subí con mi hijo David, que está ahí conmigo en medio. Y creo yo, como les digo, que el montañismo es muy similar, porque muchas veces tienes la necesidad de hacer un recorrido donde tengas la mínima trauma posible a los tejidos. Aquí la mínima trauma a tu organismo, para que tu desgaste sea sutil y que te permita llevar toda la ruta y terminar igualmente acá en la periodoncia. Entonces vamos a tener este caso donde tenemos este paciente que tiene esta lesión. Vamos a tratar de reemplazar ese diente, pero sin perder nuestro sentido de buscar que no haya un cambio en el margen gingival, ¿no? Entonces, aquí está la lesión, cómo se ve la lesión en el incisivo central superior derecho, y cómo vamos a tratar de abordar este caso. Y por supuesto que el tema central es, bueno, ¿cómo vamos a hacer la extracción? De acuerdo a la literatura que les mostré y otros artículos, bueno, lo importante va a ser tratar de buscar la manera de hacer una extracción sin colgajo, ¿verdad? Y cómo podamos nosotros jalar ese diente. Muchas veces en periodoncia hemos encontrado que al momento de colocar los instrumentos que te permiten jalar el diente, podemos hacer un daño. Sobre todo es muy crítico cómo manejamos el tejido interproximal. Ese hueso interproximal es un hueso muy delgado, es un hueso muy friable, muy sensible. Entonces es importante manejarlo de cierta manera que te permita no dañarlo, ¿verdad? No lastimarlo, para que no tengamos una contracción.
hacemos una valoración, ¿verdad? Obviamente con un CONVIN para ver cómo podemos planear mejor esto y decidimos utilizar una técnica en la cual vamos a hacer una extracción con un aditamento en el cual vamos a jalar el diente, ¿verdad? Como si tuviéramos un sacacorchos. Por eso hicimos ese corte horizontal a nivel del margen gingival, tratando de no lastimar el tejido gingival. Y aquí podemos ver cómo mediante este aditamento podemos traccionar como si fuera un sacacorchos el resto del diente, esa raíz. Y una vez hecho esto, vamos a colocar la guía, ¿verdad? Y planear ahora sí la colocación del implante. Se coloca el implante siguiendo los parámetros de la guía y ahora sí consideré yo que era muy importante hacer un injerto de tejido conectivo para poder compensar la muy probable contracción de los tejidos al trauma de la extracción. Me dio pendiente hacer la técnica del socket shield por el tema de la reabsorción radicular. No había una literatura que reporte un socket shield con ese tipo de lesiones. No quise correr ningún riesgo. Y bueno, nos inclinamos por hacer una extracción atraumática, llamémosle así, aunque toda extracción genera un trauma, ¿verdad? Y creo yo que un aspecto importante es el manejo de los parámetros de la posición del implante que deben ser de acuerdo a lo que nos dicta el rehabilitador, en este caso la guía y lo que se logró tener de comunicación con Juan José nos permitió tener este posicionamiento del implante, la colocación del injerto, ¿verdad? Y en la cicatrización podemos ver cómo va evolucionando el tejido blando y vemos cómo permanece de una manera muy favorable, gráficamente también, y vemos ya el resultado de los tejidos blandos bastante favorable, ¿no? Y aquí tenemos la anchura del proceso, ya meses después de haberlo rehabilitado, el paciente está bastante tranquilo y satisfecho con el tratamiento, y siento que gran parte de la clave fue el manejo de la comunicación, utilizando tanto los parámetros de rehabilitación en la evolución que ha tenido la rehabilitación, como en la periodoncia, para poderle dar este tipo de resultados al paciente. Aquí vemos ya la tomografía posterior, vemos cómo tenemos una base de tabla vestibular bastante favorable, lo cual nos va a dar la estabilidad sin duda del tejido blando a futuro. Entonces, creo yo, como repito, el manejo de tejidos blandos, utilizando las nuevas herramientas, nos permiten tener la posibilidad de poder persuadir un poco mejor todos los riesgos que conllevan este tipo de tratamientos, como aquí también en esta parte del montañismo que les comparto. Ya para terminar, este es un caso que aparentemente, ¿verdad? No tiene mucha complejidad, ¿verdad? Es típico que te manden un caso, te mandan por WhatsApp la periapical, como vemos arriba al lado derecho de su pantalla, ¿verdad? Y bueno, pues tú ves y dices, bueno, es un resto radicular, pues voy a poder hacer el reemplazo de ese resto radicular con un implante, ¿verdad? De una manera muy simple, piensa uno, ¿verdad? En el cual vamos a hacer la extracción y la colocación inmediata, ¿verdad? Y cuando lo ves clínicamente te das cuenta que el vértice del tejido blando del lateral está pues considerablemente más apical que el del central, y entonces no estás en la posición donde quisieras estar para poder colocar un implante. Y entonces empiezas a tener esta revolución en tu mente sobre, bueno, ¿qué va a pasar si coloco un implante en ese momento? ¿Dónde voy a terminar con el tejido óseo y del tejido blando sobre todo, ¿verdad? Porque pensando fríamente, pues uno puede pensar y decir, bueno, pues ahí tenemos el hueso suficiente para poder estabilizar un implante, ¿verdad? Y vamos a tener un éxito funcionalmente hablando. Pero ¿qué va a pasar con el tejido blando? Esa es la pregunta, ¿no? Como dice el doctor Garber, both bone sets the tone, but the tissue is the issue, ¿no? El hueso marca la pauta, pero el tejido es la clave, ¿no? Es el tema central, ¿no? Entonces aquí, analizando estos factores, pues consideré yo que era mucho más predecible pensar en
hacer una extracción previa con una regeneración ósea ya y de tejido blando para posteriormente pensar en colocar un implante más adelante. Porque si intentaba, a mi manera de ver, en mi humilde opinión, si pensaban hacer todo en una, pensando en ser un superdentista iba a acabar pues con una cuenta pendiente grande, ¿no? Entonces hice aquí un colgajo, un injerto tejido conectivo, pero rotado del paladar, con una técnica en la cual se toma el injerto y se rota el paladar y se coloca hacia vestibular, ¿verdad? Y se maneja de esa manera, hacemos un túnel para no tener que reflejar la zona crestal gingival en la parte donde estamos haciendo la regeneración, y después, bueno, utilizamos una membrana de la casa Cytoplas, un refuerzo de titanio, un injerto óseo para rellenar toda esa falta de tejido óseo vestibular, y acomodamos el tejido blando cubriendo todo esto. Al momento de suturar, ciertamente no se ve como que el más amigable, ¿verdad? Te da hasta la duda de qué tanto vamos a poder mantener esa zona a como estaba, pero habíamos logrado llenar todo el hueco con el tejido blando, y creo yo que la sutura es sumamente importante, tanto el material como la técnica de sutura. Y aquí vemos la fotografía del lado derecho 4 meses después de haberle ya hecho la regeneración. Nos esperamos un par de meses más y vemos la radiografía de los 6 meses como ya tenemos una zona cicatrizada donde hemos creado el hueso necesario, tenemos el tejido blando idóneo para poder ahora sí planear la colocación de un implante, y vamos a hacerlo también de una forma guiada. Se coloca el implante de acuerdo a la planeación que se había realizado y se deja cicatrizar unos meses, lo dejamos aproximadamente 4 meses, y posteriormente hacemos un segundo estadio donde vamos a utilizar la guía, como era una colocación guiada. Entonces es muy simple, se coloca la guía, se hace un pouch ahí de circular muy pequeño, y en esa zona se hace ya la conexión protésica para hacerlo ya lo que viene a ser la corona de una manera digital. Se coloca la corona y esas zonas triangulares entre mesial y distal de la corona, yo sé que se van a llenar del tejido blando porque el tejido óseo está ahí, porque se mantuvo en la profundidad del implante respetando el parámetro de la altura de la cresta ósea interproximal y esa distancia también con los dientes vecinos, lo cual yo sé que es simplemente cuestión de tiempo y que el paciente se lo cuide adecuadamente para que eso baje. Y así es como ocurre. Pasan algunas semanas y a los 3 meses cito al paciente y vemos como ahora ya tenemos una situación mucho más favorable, donde bajaron los tejidos blandos, se llenó la papila, se llenaron las papilas, y ya la rehabilitación puede tener un perfil de emergencia más natural, donde tenemos una situación de salud gingival de los tejidos. Creo yo que esto es algo sumamente importante hoy por hoy, porque si nosotros queremos darle a los pacientes la probabilidad de tener una estabilidad dimensional a largo plazo, es clave el tener tejidos blandos en salud, con una buena relación con la parte protésica, donde tengamos un espesor biológico que también se va a dar en implantes, o un acomodo de las fibras, una estabilidad dimensional en el tejido óseo que rodea el implante, ¿verdad? Y que la paciente pues pueda, por supuesto, tener una oclusión favorable y la estética que la paciente o el paciente buscaba. Aquí tenemos la radiografía final. Podemos ver cómo hacia vestibular logramos una tabla ósea mucho mayor de lo que habíamos inicialmente considerado como parámetro de éxito. Nosotros nos dábamos por servido con tener un par de milímetros, a veces menos. Aquí se formó en cierta parte algo mayor a los 2 milímetros, lo cual es bastante favorable. Esta es una fotografía del grupo con el cual he compartido mucho de Dental XP, el doctor Salama, Marcelo Ferrer, otros amigos, en alguna ocasión que estuvimos en la Patagonia, y creo yo que en la periodoncia es muy similar a lo que es con amigos. Tienes momentos de relax donde puedes disfrutar y contemplar, ¿verdad?, lo bonito del paisaje, ¿verdad? Como cuando terminas un caso, contemplas, como acabamos de ver, el tejido gingival cuando cae la papila y tiene un buen soporte y la corona está con el perfil de emergencia idóneo,
sumamente elaborado de tal manera que podemos darle la estabilidad, ¿verdad? Al mismo tiempo que tienes otros momentos donde pues te tienes que enfocar fuertemente para tener un resultado en el manejo de los tejidos. Y creo yo que esto nos da el parámetro de poder seguir avanzando en el día a día, ¿verdad? Y cuando tienes la oportunidad de satisfacer también tus inquietudes o tus hobbies o pasatiempos, pues es aún más gratificante. Entonces, yo asocio muchísimo la periodoncia con el montañismo. Creo que tiene muchas similitudes. Hay partes del montañismo que son muy críticas, donde tienes que estar muy enfocado. Igualmente en la periodoncia, ¿verdad? Pero al final siempre terminas, cuando terminas una ruta de montaña y todo, y al llegar arriba, siempre terminas diciendo qué bueno que vine y qué bonito se ve de acá. Igual también con un caso complejo, cuando lo terminas, dices qué bueno que lo hicimos y qué padre se ve ya de acá, cuando ya terminamos. Entonces, pues les agradezco su atención. Este es mi correo. Si tuvieran alguna duda que no se cubra ahorita en la sesión de preguntas, con todísimo gusto, estoy a sus órdenes, ¿verdad? Me daría mucho gusto estar en comunicación con ustedes y espero que pronto tengamos la oportunidad de vernos nuevamente en esta fin, digámoslo así, de la parte crítica de la pandemia y que podamos tener mucho de la vida que teníamos antes, ¿no? Entonces me gustaría abrir ahora la sesión para preguntas. Si tuvieran alguna pregunta, yo encantado la vida de poderles contestar las preguntas.